Gloria a Dios. Así que cuando me vea sin lentes y me encuentre en la calle y no lo volteo a ver, no voy a pensar que yo soy creído, porque sin lentes ya a 10, 15 metros ya casi lo distingo. Pero cuando me vean con lentes, entonces me va a ver el hermano. Gloria a Dios. Bien, vamos a leer la palabra del Señor, capítulo 13, verso 1 en adelante. Dice: aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto, oiga lo que dice Nehemías: yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiase las cámaras, e hice volver ahí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y toda Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Amén y amén. Vamos a orar esta tarde. Señor, le damos gracias porque nos permite en esta hora alabar y adorar su santo y precioso nombre. Señor, en esta hora le rogamos que a la luz de su palabra usted hable a nuestra vida y que nos permita hoy podernos deleitar en ella, gozarnos, recibirla, Señor, con alegría, para poder ser edificados, instruidos, corregidos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Se lo rogamos, Señor. Espíritu Santo, ministre, quite todo sueño, todo cansancio, toda distracción, y permítanos hoy, Señor, recibir esa semilla que usted manda para que dé su fruto al tiempo, Señor, que está agendado en su perfecto calendario. En el nombre de Jesús se lo rogamos y le damos gracias, amado Dios. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Mi amado hermano y hermana, esta tarde hemos dado lectura, hermanos, a la parte final de el libro del profeta Nehemías, donde nos relata ese momento, hermanos, en que él vuelve de un viaje que tuvo que hacer dentro de su responsabilidad como ministro o como siervo del rey Artajerjes,
quien le había dado permiso para ir a reconstruir, hermanos, el templo del Señor. Cuenta la historia, y usted lo ha de conocer, digo, algunos que ya conocen de esta historia, que el pueblo del Señor, hermanos, fue sacado violentamente de Jerusalén, y que fue, hermanos, expatriado hacia una ciudad llamada Babilonia. Esto fue, hermanos, por orden del rey Nabucodonosor, quien trajo al exilio al pueblo del Señor. Esto fue a causa, hermanos, de que el pueblo de Dios en repetidas ocasiones siempre le fue infiel al Señor. Dios anticipadamente habló a través de sus profetas y había dicho que a causa, hermanos, de la obstinación de su pecado, Él iba a tener que poner juicio, iba a tener, hermanos, que hacer uso de la vara. Mire, es que Dios es bueno, ¿verdad? Cuando uno está, hermanos, como empezándose a desviar, Dios en su misericordia nos corrige. Dios nos habla a tiempo y nos hace ver que nuestro camino debe ser enfocado hacia el cielo. Entonces, cuando nosotros estamos dentro del plan redentor de Dios, y hay, hermanos, ocasiones en las que estamos a punto de extraviarnos, Dios, hermanos, con su vara, con su callado, como buen pastor, nos atrae hacia Él. Esa es la misericordia del Señor. Sucede que después de 70 años que Judá estuvo cautivo, entra otro rey que da la orden para que la ciudad del Señor fuera reconstruida, y dio, hermanos, la provisión económica para que el pueblo de Dios saliera de la cautividad, del exilio, y fuera a reconstruir aquel pueblo que había sido asolado, que fue quemado, que fue destruido. Eso es lo que cuenta la historia de la palabra de Dios. Entonces, después de reconstruir, hermanos, el templo y de reconstruir los muros de Jerusalén, que fue, hermanos, una obra intensa, una obra de arduo trabajo. Dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando estaban reconstruyendo los muros de Jerusalén, los enemigos siempre acechaban, siempre estaban encima, queriendo impedir que el pueblo de Dios reconstruyera la ciudad, hermano, porque esa es la misión del enemigo. Siempre va a querer estorbar la vida del creyente, siempre le va a poner traba. El enemigo siempre va a querer poner obstáculos para que usted no pueda progresar espiritualmente, sino que siempre usted pueda ser una persona, hermanos, que no pase del mismo lugar. Usted sabía que hay enanos espirituales. ¿Sí? Hay enanos, hermano. ¿Ha visto los enanos espirituales? ¿Conoce algún enano espiritual? No conoce ninguno, porque no lo ve chiquito físicamente. Pero, hermanos, hay hermanos que son enanos espirituales porque nunca crecieron, porque se estancaron, porque no pasaron, hermanos, del mismo lugar. Se conformaron con lo que un día recibieron, y con eso les bastó, y con eso vivieron, y con eso caminaron, y con eso, hermanos, se sustentaron. Pero la vida del creyente, hermanos, debe ser como la palabra lo establece, como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. Por eso es de que, hermanos, usted está aquí hoy, ahí sentadito, pero, hermano, el día de mañana, al pasar el tiempo, usted no va a estar sentado ahí, ya no va a estar sentado ahí. ¿Quién tengo que verlo aquí, hermano? Hermana, tenemos que verle aquí, sirviendo del Señor, alabando a Dios. Yo estoy seguro que estoy hablando aquí con gente que Dios ha escogido para exaltar su nombre, con gente que Dios ha escogido para que prediquen de las buenas nuevas, para que vengan aquí, se paren y alaben al Señor, y que puedan, hermano,
cornisa que el Señor va a levantar, a hacer, hermano, que caiga la gloria de Dios. Entonces, vemos, amados hermanos, que el enemigo siempre va a querer oponerse. Y dice que estaban ellos, hermano, en la reconstrucción de aquella muralla, y llega un hombre y murmura y se burla y dice él, se pone a hablar así como negativamente, lo vamos a decir, porque quería desilusionar al pueblo de Dios. Llega y le dice, ay, ese muro que ustedes están haciendo, como que, hermano, imagínense que esa pared está media, ¿verdad? Y están ahí los albañiles poniendo la mezcla, poniendo los bloques, pues están con la pluma y cada uno está en la labor. Y llega, hermano, alguien que dice, mira, esa pared se te va a caer, esa pared no va a durar. Y lo más tremendo es que llega un hombre y le dice, ay, si esa pared, con solo que venga una zorra y se pare sobre esa pared, se le va a caer, hermano. Es que el enemigo siempre va a querer susurrar al oído y le va a querer decir a usted, no sos nada, no sos nadie, no vales nada, no servís para nada. Eso es, hermano, el engaño que el enemigo siempre va a querer poner en la vida del creyente. Pero bendita la misericordia de Dios, ¿verdad? Que los que estamos aquí no le abrimos oído a los susurros del enemigo, sino que tenemos un corazón lleno de deseo de crecer espiritualmente, de poder darle a Dios la gloria y la honra a través de lo que Él quiere hacer en nuestra vida. ¿Sabía usted que fuimos llamados para hacer luz entre las tinieblas? Es decir que, hermano, usted y yo vamos a brillar con la luz de Cristo. Y cuando estamos hablando de que vamos a brillar con la luz de Cristo, quiere decir, hermano, que todo el mundo a usted lo va a ver como lámpara, lo va a ver como luz, hermano. Cuando esa luz está apagada, hermano, no llama la atención. Pero en la oscuridad y encendemos esa luz, miren, qué ambiente más agradable, ¿verdad? Qué sensación, hermano, de libertad, de seguridad. Entonces, ese es el llamado de nuestra vida. Ahora, cuando leemos esta porción, vemos, hermanos, que habían pasado casi 1000 años de aquel momento en que el pueblo de Dios sale de la esclavitud de Egipto y que en el transitar, hermanos, hacia la tierra prometida, pasan por un lugar donde habían dos naciones que eran enemigas del pueblo de Dios, que eran los moabitas, hermanos, y los amonitas. Estas dos naciones, o estos dos pueblos, eran enemigos del pueblo del Señor. ¡Qué tremendo! Eran enemigos, y lo que a mí me impacta, hermanos, es que anteriormente habían tenido, hermano, parentela. Es decir, que venían, hermanos, de nuestros patriarcas. Venían, hermanos, eran descendencias de Abraham. Pero que en el paso del tiempo hubieron problemas que quisiera contárselos, pero por cuestiones del tiempo me voy a adelantar. Pero que de allí surgen, hermanos, dos pueblos que eran enemigos del pueblo del Señor. Y estos pueblos enemigos del pueblo de Dios, hermanos, no salen a ayudar al pueblo del Señor cuando iban en el desierto, sino que mandan o contratan a un profeta para que maldijera al pueblo del Señor. Pero sabe, yo le tengo una noticia grande esta tarde, y es que cuando el enemigo quiera maldecir su vida, quiera estorbarle, quiera hacerle trampa y quiera levantar cualquier artimaña en contra de su vida, que cuando usted vea, hermano, que el enemigo se le está levantando, hay una promesa que el Señor anteriormente había dado para lo suyo. Dice el Señor allá en el libro de Génesis: al que te maldijera, yo lo voy a maldecir, y al que te bendiga, yo lo voy a bendecir. Entonces, cuando hay una maldición del enemigo para sus hijos, el Señor la convierte en bendición. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Por
moabitas y los amonitas a un profeta llamado Balaam para que maldijeran al pueblo de Dios. Pero este profeta sabía que no podía maldecir al pueblo del Señor, que hermano, el mismo enemigo sabe que no puede meterse con los hijos de Dios. ¿Ha usted escuchado alguna vez el testimonio de hermanos que eran brujos? ¿Alguien ha oído algún testimonio de esos? Yo he oído muchas veces que aquellos que practicaron brujería saben que no podían meterse en trabajos en contra de un cristiano, en contra de un creyente, porque era meterse, hermano, con el Dios de la gloria. Entonces, eso quiere decir que Dios siempre está a favor de lo suyo. Ahora, cuando Nehemías está, hermanos, relatando este episodio que hemos leído, vuelven a abrir el libro de Moisés, o sea, de las leyes dadas de parte del Señor a Moisés, donde Dios había establecido que estos moabitas y que los amonitas, que eran enemigos del pueblo de Dios, no podían participar de las bendiciones, hermanos, espirituales del Señor, que no podían participar, hermanos, de las ceremonias que se le daban al Señor. Miren, para que alguien pudiera participar de todos los rituales que el pueblo de Dios hacía en aquella época, primero tenían que circuncidarse. Este es otro tema que lo vamos a hablar posteriormente. Pero eso quiere decir, hermanos, que la bendición era solamente para sus escogidos. Ahora, el Señor dice, los amonitas y los moabitas no pueden mezclarse con el pueblo de Dios, no pueden mezclarse con mi pueblo, dice el Señor. Hermano, es que no tiene nada que ver, ¿verdad?, la luz con las tinieblas. Nosotros somos luz y el mundo es oscuridad. Por eso, hermano, es que allá afuera usted y yo nos distinguimos, ¿verdad? No somos igual que los demás, somos distintos porque Dios ha puesto una gracia en nosotros, y por eso es que hay gente que se admira de cómo, hermanos, nosotros siendo imperfectos, Dios siempre nos bendice, Dios siempre está al lado nuestro, pero eso es porque Dios ha puesto de su gracia en nuestra vida. Pero quiero avanzar. Dice aquí, hermanos, que se lee la ley, y esto, hermanos, fue como 1000 años después que el pueblo salió, donde Dios permite que se vuelva a abrir el libro de Moisés para aclararle al pueblo, hermanos, que los enemigos del pueblo de Dios no podían estar en medio de aquellos escogidos del Señor. Ahora, en el verso 3 dice: cuando oyeron la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros, es decir, que vivían todos revueltos. Miren, la porción que hemos leído nos habla que el sacerdote que estaba a cargo del templo ya reconstruido, hermano, hizo parentela con una mujer que era de los pueblos enemigos del Señor. Entonces, este sacerdote queda a cargo de aquel templo. Dice que Nehemías tuvo que regresar a donde el rey por casi 8 o 10 años, pero que luego el rey le da permiso que vuelva, como que dice: mira, Nehemías, ha pasado ya 8 o 10 años, fuera bueno que regresara a la ciudad y veas cómo está la obra, cómo está la reconstrucción, cómo ha avanzado. Porque, hermano, la obra de Dios siempre va a avanzar. La obra de Dios nunca se va a detener. La obra de Dios siempre va a caminar. Todos los días, siempre la obra de Dios va avanzando. Y cada día que pasa, se añaden los que van a ser salvos a la obra de Dios. Entonces la obra de Dios va caminando. Aunque muchas veces veamos lo contrario, que a veces veamos, hermano, como que esto no avanza. Pero cada uno estamos haciendo la función que Dios nos ha entregado y vamos avanzando. Pero a lo que quiero llegar es que, hermanos, el sacerdote que había quedado a cargo del templo había hecho alianza familiar con una mujer
que era del pueblo enemigo de Dios. Y ahí es donde quiero entrar en materia. Dice que Nehemías regresa, y cuando regresa se da cuenta de esta atrocidad, hermano. Dice Nehemías, lo que hemos leído, que sintió que su corazón le dolió a causa de darse cuenta que, hermano, el sacerdote había ocupado una habitación, hermano. Mira, pero una habitación era, o sea, como un apartamento, quizás más grande que un apartamento, era algo grande, hermano, que la había ocupado. ¿Saben para qué? Ahí lo leímos. Para darle donde vivir a Tobías. ¿Y quién era Tobías? Tobías era un hombre que era, hermanos, de los pueblos enemigos del pueblo de Dios. O sea, es tremendo. O sea, el profeta, hermano, perdón, el sacerdote había desocupado una habitación del templo de Dios, donde dice aquí que se guardaba el diezmo de los granos. Es decir, que de todos los cultivos, el pueblo de Dios apartaba la 10ª parte de su cosecha y la traía a la casa del Señor, al templo de Dios, en ofrenda para el sustento de los sacerdotes del templo. Traían el diezmo del vino, traían el diezmo del aceite, traían el diezmo de toda producción a la casa de Dios. ¿Y sabe a dónde lo traían? En la casa de Dios. ¿A dónde era guardado? En una habitación que se llamaba el alfolí. Nosotros hoy en día le llamamos alfolí a algo así, donde se deposita la ofrenda que le traemos al Señor. Pero este alfolí es simbólico. Esto es, hermanos, como una representación de lo que fue anteriormente, porque anteriormente, hermanos, el alfolí no era así, era más grande que este local. Imagínense que traían el diezmo de un cultivo, hermanos. Si sacaban 100 quintales de trigo, tenía además que traer 10 a la casa del Señor. Ahora imagínense cuántas personas cultivaban. O sea, era, hermanos, un espacio bastante grande el alfolí. Y ahora Dios que un día nos dio un alfolí así de grande, ¿verdad? Para que cuando todos los hermanos vengan a ofrendarlo y llenemos. No estamos interesados en lo económico, pero es para que se le vaya el sueño y me entienda, hermano. Mire, el punto que le dolió a Nehemías, hermano, es que el sacerdote había desocupado el alfolí para dárselo a un hombre, hermano, pagano, a un hombre, hermanos, que no tenía que estar haciendo nada dentro de la casa del Señor, a un hombre, hermanos, que ya había sido leído en la ley. Aquí dice que no tenía nada que ver con lo del pueblo del Señor. Pero lo más impactante de esta noticia que recibe Nehemías, hermano, es que este hombre, a pesar de ser enemigo del pueblo de Dios, no llegó con violencia, no entró a la fuerza, no llegó, hermano, con un arma amenazando al sacerdote, no llegó, hermano, con espada, no llegó haciendo uso de ejército para poder alojarse, hermano, ahí en la casa de Dios, sino que a mí lo que me impacta, ¿sabe qué es de esto? Es que el enemigo entró simplemente porque alguien le abrió la puerta y le dijo: bienvenido, venga usted, enemigo del Señor, a vivir en la casa de Dios. Y eso es lo que la iglesia del Señor muchas veces está pasando. El enemigo no le pone cuchillo para que usted peque, sino que el enemigo, hermanos, muchas veces entra voluntariamente en la casa del Señor. Nosotros, ¿sabía usted que somos templo y morada del Espíritu Santo? Entonces, Nehemías, cuando ve, hermano, que Tobías estaba en la casa del Señor, se queda. ¿Y esto qué es? Acababan de reconstruir
la ciudad, el templo, acababan, hermanos, de levantar aquella habitación que se iba a ocupar para que el pueblo trajera los diezmos, y solamente se va un par de años Nehemías, y al regresar se encuentra, hermanos, con esa noticia que el enemigo estaba ocupando un lugar especial en la casa de Dios. Yo no sé a cuántos esta tarde el Señor les está hablando en este lugar y fuera de este lugar, pero estoy seguro que hay muchos que le han abierto la puerta de su corazón al enemigo. ¿Sí? ¿Y cómo? Pues hay cosas que no tienen que estar en nuestro corazón. Esa amargura, ese resentimiento, esa envidia, ese egoísmo, hermano, aquellos malos pensamientos que muchas veces nos arrastran a hacer acciones que usted y yo no tenemos que hacer. Hay tantas cosas, hermano, que muchas veces el enemigo va a poner estorbos para que usted no crezca en la vida espiritual, hermano. Es que el enemigo es fijo para trabajar. El enemigo va a buscar cualquier pretexto para que usted no avance en la obra de Dios más. Mire, cuando el enemigo sabe que va a haber una gran bendición, ¿sabe qué es lo primero que hace? Dice el enemigo: hoy no vas a ir al culto, y le pone por ahí un estorbo para que usted no se mueva, y le pone cualquier cosa para detenerlo, porque el enemigo sabe que cuando Dios bendice, bendice a mano llena, que cuando Dios bendice, hace que venga la lluvia temprana y la calmía para su pueblo. Se lo digo por experiencia. Es que al enemigo no le gusta que nosotros nos metamos con el Señor. Mire, ayer, para el día de ayer, teníamos topada la gente. No se lo digo, hermanos, así con vanagloria, se lo digo con sencillez. Para el día de ayer teníamos, hermanos, todo el día ya comprometido para el Señor. Y cuando le digo todo el día, es desde temprano, hermano, desde las 6 de la mañana teníamos que estar ya activos, y sabíamos, hermano, que iba a pasar el día y la noche, y estábamos conscientes que para regresar a casa no iba a ser a las 12 de la noche, teníamos que regresar ya este día. Pero ¿sabe qué hace el enemigo? Hermano, se levanta y pone estorbo, ¿sabe? Nosotros tenemos fe en el Señor, le creemos poderosamente al Señor, pero hermano, hay momentos en que también debemos de echar manos de los recursos que Dios nos da. Y sabe que ahora estábamos allá en el hospital con nuestra niña a las 4 de la mañana, y teníamos que estar a las 6 ya activos para el Señor, y a las 4 estábamos en el hospital. Hermano, hemos salido a las 5 de la mañana del hospital, gracias a Dios, nos atendieron rápido. ¿Y sabe qué es lo que quería el enemigo? Que nos quedáramos, que dijéramos: no vamos a ir, no, quedémonos en casa. Es que la niña, y hermano, el enemigo se va a agarrar de cualquier cosa. A veces, hermano, el que tiene la parte va a decir: no vayas, necesito que me atendas, necesito tu atención. Es que no podés pasar solamente en la iglesia, también tenés familia, también tenés esposo, y te va a poner de toda traba, de todo impedimento, hermano. Pero bendita la misericordia de Dios, porque hemos llegado hoy en la madrugada a la casa gozosos y cantándole al Señor en victoria, sabiendo que lo que Él nos dio el día de ayer fue grande, hermano, fue una gran bendición. Y entonces es ahí cuando nosotros, hermanos, debemos entender que el enemigo muchas veces va a llegar a querer estorbar, y no con violencia, sino que muchas veces el cristiano abre la puerta y dice: bienvenido, pase adelante. Una hora de televisión no es mala. No es mala, pero depende de qué es lo que esté viendo, hermano. Una hora, 2 horas en el celular no es malo. No sé qué. El celular no es malo. Si el celular es una herramienta que se puede ocupar para buenas cosas. Ahora, el problema es en qué está ocupando esas 2 horas ese celular, ¿verdad? Y entonces, nosotros muchas veces, mire, hermano, quizás no son puertas grandes que abrimos como pecado, ¿verdad? Que, bueno, o sea, para que anteriormente fueron alcohólicos,
Tal vez no es una puerta, hermano, decir que va a comprar una botella y que se la va a tomar. Tal vez, hermano, no son puertas así de grandes, pero hermano, con esas puertas chiquititas que se llaman portillos, con eso es suficiente para que un demonito, oiga, chiquitito, pueda ocupar el espacio que le corresponde al Señor. Y Dios es celoso. Dios no comparte su gloria con nadie. Dice la palabra que cuando el Señor Jesús llega al templo y lo ve lleno, hermanos, de mercaderes, ahí había un comercio, había mesas llenas de animales, había de todo negocio. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Eso no sabe, ¿verdad? Le dio vuelta todo y se sacó el sitio. Hermano, eso le pasó a Nehemías. Dice que cuando había Tobías en el lugar que le correspondía al Señor, se enfureció tanto, sintió un dolor en su corazón, amado hermano, y se va y le dio una pescozada. No le pegó, no usó la violencia, sino que dice que agarra los muebles, hermano, y los tira, agarra las mesas y las lanza, agarra el ropero y se lo tira a Tobías, agarra todo lo que tenía Tobías en la casa de Dios, hermano, y se lo lanza. Dice aquí lo que hemos leído, que los arrojó. Eso quiere decir, hermano, de que llegó Nehemías, no llegó, agarró la silla, ¿verdad? Por aquí se la voy a poner con Tobías. No, dice que con autoridad entró Nehemías y agarró todo lo que había en la casa de Dios y lo arrojó y mandó, hermano, a que hicieran limpieza. Yo no sé a cuántos el Señor hoy les está hablando, diciendo que hay que limpiar la casa de Dios, el templo de Dios. Nosotros somos, hermano, la habitación del Espíritu Santo, y en nuestra habitación para Dios no debe de haber ningún Tobías, no debe de haber ningún utensilio de los que tenía Tobías. Cierto. ¿Sí? Es que somos del Señor, hermano. Amén. Y Dios es celoso. Y Dios nos quiere solo para Él. Mira, a mí me impacta cómo Dios, hermanos, a nosotros como su iglesia nos ve como la novia. Sí, amén. ¿Cuántos son casados aquí? ¿Por cuántos? Todos. Gloria a Dios. Imagínense a su pareja con otra persona. Eso duele. Eso duele, hermano. No se lo digo porque haya tenido esa experiencia con mi esposa. Gracias a Dios. Pero yo lo pasé, hermano. Yo viví eso. Yo, hermano. Ay, si le contara todo, hermano. Es que usted me va a entender lo que ha vivido esto, hermano. Eso es duro. Imagínese. Así siente el Señor. Así sintió Nehemías cuando llegó al templo y ve ocupado el lugar que era dedicado para honrar a Dios. Lo ve ocupado, hermano, por un hombre pagano, por un hombre, hermano, que no tenía nada que estar haciendo ahí en la casa de Dios, hermano. Ese mismo dolor que usted acaba de recordar es el que siente el Señor cuando usted y yo le damos oportunidad a aquello que no honra al Hijo de Dios, aquello que no honra al Espíritu Santo, aquello que no honra al Padre, hermano. Somos del Señor, vivimos para el Señor y nos debemos al Señor. Entonces es ahí cuando nosotros debemos de estar conscientes, hermano, de que si hay algo que puede impedir que le demos la adoración, la alabanza, que le demos la gloria a Dios, que honremos el nombre del Señor, si hay algo que lo puede impedir, es que nuestra casa esté llena de chamucos. Miren, un demonio entra, pero este manda a traer legiones. ¿Sí? ¿Cómo se lo explico? Me voy a desviar 5 minutos. Piense en lo que pudiera ser su tentación. Me voy a desviar 5 minutos. Pero cuando usted le entregó de nuevo,
ya no son 5 minutos, ya es media hora. Y usted dice, ay, qué poquito, qué rápido se fue el tiempo, otro poquito más. Y cuando ve, se pasó toda la mañana, toda la noche, y de repente, hermano, no quiso soltar aquello que comenzó. Y pasan los días, y pasan las semanas, y pasan los meses, y ahí, ¿qué es lo que está haciendo el enemigo? Está apoderándose legalmente de lo que no le pertenece, porque usted ha sido comprado con la sangre del Cordero, porque usted ha recibido un sello que lo identifica como propiedad de Cristo, y en su corazón y en su templo no debe de haber utensilios del enemigo. En su templo no debe de existir el Tobías. Si Tobías está en su corazón, hoy es cuando el Señor viene, agarra el látigo y echa fuera todo demonio, porque el poder de la palabra de Dios es para venir a restaurar la vida del hombre. El poder de la palabra de Dios es precisamente para curarnos aquellos que a lo mejor estamos cediendo una oportunidad al enemigo. Voy terminando con esto, pero el sacerdote dice que primero hizo parentela, se hizo familiar del enemigo del Señor. Después, Tobías, como tenía influencia, era uno de los hombres reconocidos de los pueblos enemigos de Dios, hace un negocio con el sacerdote y le dice, mira, yo veo que los hermanos no ofrendan, yo veo que a los hermanos se les olvidó traer el diezmo, yo veo que los hermanos a la hora de ofrendar mejor no van al culto, aleluya, pero no de aquí, estamos hablando de allá de lo que tenía Nehemías. Ustedes no, ustedes vienen a adorar al Señor, esa es la mejor ofrenda que nosotros le traemos. Aleluya. Pero entonces, hermano, empieza Tobías a negociar con el sacerdote del templo, y viene el sacerdote y dice, sí, es cierto, ¿verdad? Si los hermanos ya no vienen al culto, entonces dame algo, le dice, y te quedas con una habitación y te vienes a vivir aquí. Y yo no sé en cuánto negociaron eso, pero que Tobías llegó a vivir a la casa del Señor, es cierto, aquí dice la palabra de Dios. Hubo una negociación, o sea, no fue nada a la fuerza, fue voluntad. Y muchas veces, hermanos, eso es lo que ha sucedido en la vida del creyente. Hemos negociado con quien no teníamos que hacer negocios. Así es que espero, amado hermano, que usted entienda que si hay algo que va a impedir que le demos la gloria y la honra al Señor, es el pecado, es el estorbo, es el permiso que le estamos dando a aquello que nos aparta de buscar de Dios. Es el permiso que le estamos cediendo a aquello que el enemigo siempre va a poner para impedirnos alabar al Señor. Por eso siempre le he dicho, cuando usted venga aquí, gócese, cerrando. Cuando usted venga aquí, deleítese en el Señor, hermano. Es que mire, ¿cuántos son libres aquí? Aleluya. Entonces, si somos libres, hermano, nos vamos a gozar, nos vamos a deleitar, hermano. A no ser que estuvieran en un lugar donde no se alabe a Dios, ¿verdad? Pero estando aquí en la casa del Señor, hermano, usted puede deleitarse. Ahora, si le invitan allá al salón de los... ahí no se va a ir a deleitar, ¿verdad? Porque ahí es casa de tinieblas, pero aquí es casa de luz. Porque dice el Señor que este lugar es puerta del cielo. Dice el Señor que este lugar es habitación de la presencia de Dios. Entonces, amado hermano, nuestro corazón está sellado solamente para que more la presencia del Espíritu Santo de Dios. No hay Tobías en su corazón. No, díganlo, hermano, con valor. Y si hay Tobías, esta noche tratar de cerrar el corazón a esos Tobías, tratar de saquemos todo chunche que hay ahí en el corazón, ¿sí? Aventemos todo aquello que el Tobías se trajo, reprendamos, hermano, con la autoridad el Espíritu Santo nos da, porque Dios quiere una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Por esa iglesia que somos nosotros viene el Señor. Amén.
Y amén, gloria a Dios, denle una ofrenda de palmas al Rey de la Gloria. Esta tarde nos ponemos sobre nuestros pies y le damos gracias al Señor por este tiempo que nos permitió deleitarnos. Mire, yo disfruto este momento, hermano. Sea bien, apenas para amaneciendo, yo ya estoy pensando en cada uno de ustedes. Hoy voy a ver a la hermana Lourdes, hoy voy a ver a la hermana Carolina, la hermana Eva, llegar con un pacto que el Señor le va, y yo me lo imagino a todo, hermano, y empiezo a decirle: Señor, aparte todo trampa que el enemigo quiera poner, que los hermanos no vayan a hacer alianza con Tobías. No, le digo al Señor, porque tienen que venir a gozarse, hermano, venir a dar la gloria y la honra al Señor. Cuando fue restaurado el alfolí, hubo provisión para que los siervos del Señor, para que los sacerdotes que servían en el templo volvieran a la casa de Dios. Y dice que se restauró el culto, la alabanza y la adoración al Señor. Por eso, cuando usted venga aquí, límpiese. No importa si quizás le falló al Señor, porque siempre vamos a fallarle de alguna manera. Pero cuando venga aquí, hermano, límpiese, santifíquese y alabe con toda su alma y con todo corazón al Señor. Esta tarde lloramos y le decimos: Señor, le damos gracias porque en su grande bondad nos permite volvernos a usted, Señor.